Esperanza en medio del caos. Capítulo 5. Preparados para su regreso. ¿Ha notado usted alguna vez cómo son de olvidadizos los hijos? Cuando era un muchacho de 10 u 11 años, me costaba recordar mis tareas. Mamá a menudo me decía, «Mark, ¿has hecho la cama?» «Oh», respondía, «lo siento, mamá, se me ha olvidado». «Mark, ¿has limpiado tu habitación?» «Oh», respondía, «lo siento, mamá, se me ha olvidado». «Mark, ¿has sacado hoy la basura?» «Oh», respondía, «lo siento, mamá, se me ha olvidado». Sonriendo ella decía, «Mark, si te vuelves a olvidar, te ataré una cinta roja en el dedo para que recuerdes». A veces olvidamos cosas que son importantes y necesitamos una simbólica cinta roja en el dedo para recordarlas. Necesitamos un recordatorio de lo que importa. Es fácil pasar por alto lo que más importa. Las cosas temporales pueden desplazar a las cosas eternas. El problema no es solo nuestro, también lo tenían en la iglesia primitiva. Los creyentes del Nuevo Testamento corrían el peligro de olvidar la promesa del retorno de Cristo. El recordatorio del apóstol Pedro. En torno al año 65 después de Cristo, Pedro estaba prisionero en Roma, condenado a muerte por el gobernador romano Nerón. Sabía que el fin se avecinaba, solo tenía una cosa en mente: Jesús iba a venir otra vez con poder y gloria. Él había negado a su Señor 3 veces en el mismo momento en que Jesús más le necesitaba. Pero Jesús es el Dios de la segunda oportunidad. Pedro escribe a creyentes del siglo I dispersos por Asia, pero sus palabras resuenan con relevancia eterna y su eco llega hasta nosotros por los corredores del tiempo para hablarnos en este tiempo y en este lugar. Él se dirige a creyentes que viven en el mundo real y luchan por mantenerse concentrados en las cosas que más importan. El apóstol declara, «Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aún cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado». Segunda de Pedro 1:12. Los filósofos griegos tenían un dicho que decía más o menos así: «El tiempo borra todas las cosas». El paso del tiempo favorece que tendamos a olvidar. A Pedro le preocupa especialmente recordar a los creyentes que la segunda venida de Cristo es una realidad. En 2 de Pedro 1, el apóstol se refiere a la certeza de la venida de Cristo. En 2, Pedro habla en tono urgente, recordando a los creyentes del siglo I la realidad del juicio venidero. En el último capítulo de su breve epístola, Pedro planta cara a los burladores para echar por tierra el mito de que puede que Jesús no venga en absoluto. Expone las razones de la demora del advenimiento y efectúa un urgente llamado a todos los creyentes de todas las generaciones para prepararse para el retorno de nuestro Señor. Pedro no habla solo a su generación, sino también a la nuestra. No se dirige solamente a la iglesia del siglo I, sino también a la iglesia del siglo XXI, no solo a los creyentes esparcidos por Asia, sino a los creyentes congregados en todas partes. Escribe para recordarnos la verdad eterna del retorno de nuestro Señor. Hermano, el Señor viene. Hace muchos años, un primo de la difunta reina Victoria, Lord Cecil, se convirtió a Cristo. Contaba la historia de que un día pasó por la casa de un hombre de quien sabía que había sido cristiano, pero después se había alejado mucho de Cristo. Observó al hombre junto a su montón de leña, cortando laboriosamente madera para el horno de su cocina. Consciente de que era un apóstata que había sido un fiel testigo de su Salvador y ahora ya no asistía a la iglesia, Lord Cecil se detuvo y le gritó: «El Señor viene, hermano, el Señor viene». No dijo nada más y siguió caminando. La advertencia sobre la venida del Señor se abrió paso en el alma de este hombre. Esas palabras alcanzaron su fuero interno. Como una espada de 2 filos, le atravesaron el corazón. Su conciencia le golpeó. Aquel mensaje se repetía una y otra vez en su mente: «El Señor viene». Parecía que no podía olvidarlo. Este urgente llamado del siervo de Dios sobre la proximidad de la venida del Señor impresionó tanto a ese hombre
que volvió a entregar su vida a Cristo y regresó a la iglesia. Vivir a la luz de la segunda venida de Cristo afecta a tus decisiones y orienta tus elecciones. Es un poderoso incentivo para una vida piadosa. El apóstol Pedro entendía esta realidad. No podía guardar silencio. Tenía algo de significado eterno para decir. Escuchemos sus palabras. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también, después de mi muerte, se acuerden ustedes de estas cosas. Segunda de Pedro 1, 13 al 15. Aquí el lenguaje es notable. El original griego dice al comienzo de la cita anterior, mientras estoy en este tabernáculo o en esta tienda. Una tienda es una estructura temporal. Esto recordaría a los lectores cristianos judíos de Pedro las errantes andanzas de los israelitas durante 40 años, cuando moraban en tiendas. La raíz griega de la palabra, que se traduce aquí como muerte, es el término éxodo. Todos nos encontramos en medio de un éxodo, un viaje a través de un desierto en el tiempo y en la estructura semejante a una tienda de nuestro cuerpo. Como creyentes, somos peregrinos que pasan por este mundo de camino a la gloria que llegará cuando Jesús venga. Tenemos un destino, no vagamos sin sentido a ninguna parte. Shakespeare definió una vez la vida como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no significa nada. Y hace cierto tiempo, un periódico universitario celebró un concurso para seleccionar la mejor definición de la palabra vida. Esta es la que ganó. La vida es la pena que pagamos por el delito de haber nacido. Pero el anciano apóstol exhala un soplo de esperanza. La luz atraviesa la oscuridad. Jesús viene otra vez. Pedro basa su convicción en dos hechos inmutables: la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Versículo 16. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Versículo 19. Esto es lo que dice Pedro: no pierdan la esperanza. Uno de los mayores fracasos radica en no entender que la vida en este planeta no durará para siempre. La historia no es un ciclo sin fin de acontecimientos que se mueven en círculos hacia ninguna parte. Toda la historia avanza hacia un evento grandioso y culminante en la segunda venida de Cristo. Conforme pasa el tiempo y se demora su retorno, existe la tendencia de vivir como si su venida no fuera relevante a fin de cuentas. Pedro enfrenta estos asuntos en los capítulos 2 y 3 de su segunda epístola, que nos recuerda la realidad del regreso de Cristo. La venida de Cristo no seguirá siempre demorándose. En segunda de Pedro 2, el apóstol se centra en el hecho del juicio venidero, pero es en el capítulo 3 donde se ocupa de los burladores y revela la razón de la demora del advenimiento. Cada versículo está lleno de significado. Así que empecemos con: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Pedro no dejará que lo olviden. Existe una razón primordial para su carta: mantener fresco en sus mentes el retorno de nuestro Señor. Prosigue luego con una dura reprensión a los burladores. Advierte contra los falsos maestros. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Murieron nuestros padres, y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Versículo 4. El mensaje principal de Pedro está claro. Los burladores se pueden burlar. Los mofadores pueden mofarse. Los escarnecedores pueden escarnecer.
Los incrédulos pueden dudar, los escépticos pueden negarla, pero eso no cambia la verdad eterna ni un ápice. Jesús viene otra vez, y eso llena la vida de sentido. Obsérvese cuidadosamente lo que dice Pedro. Vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos. Con frecuencia nuestra moralidad nos dicta nuestras creencias. Lo que uno cree impacta en cómo vive, y cómo vive uno impacta en lo que cree. Muchos hombres, muchas mujeres descartan la verdad divina por causa de algún pecado presente en sus propias vidas. Si usted está luchando con alguna verdad divina, formúlese esta pregunta. ¿Es porque no la entiendo? ¿Es que necesito más conocimiento? ¿O es que hay algo en mi vida, algún pecado largamente acariciado, alguna práctica arraigada, alguna conducta cuestionable, alguna actitud egoísta interiorizada, y eso me hace reacio a cambiar? A menudo nos estancamos en nuestra experiencia cristiana, no porque necesitemos más conocimiento, ni porque no conozcamos bastante, ni porque necesitemos descubrir alguna nueva y asombrosa revelación, sino porque hay algún pecado oculto, algún hábito consolidado y enraizado en nuestras vidas. Existen actitudes y prácticas contrarias a la voluntad de Dios que requieren cirugía espiritual, y a veces esta cirugía puede ser dolorosa. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos hable al corazón y revele nuestras actitudes, aquellas en las que no somos como niños, a fin de acabar con ellas en el nombre de Jesús? Oro para que el Espíritu Santo revele el pecado acariciado de manera que podamos renunciar a él. Oro para que el Espíritu Santo esté tan poderosamente presente en nuestras vidas que veamos nuestra pecaminosidad, abandonemos nuestros pecados y por la gracia de Cristo salgamos vencedores. Hay una excelente definición de la santidad a la que Pedro llama al pueblo de Dios en los últimos días. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Ellen G. White, el deseado de todas las gentes. Página 522. ¿Tiene Jesús cada parte de ti y cada fibra de tu ser? ¿Eres de Cristo y totalmente de Cristo? ¿Estás completamente entregado a Dios? En 2 de Pedro 3, el apóstol llama al discipulado radical. Pide una renuncia mucho más profunda de la que los burladores están dispuestos a efectuar. Pedro utiliza algunos argumentos poderosos contra estos burladores. Esto es lo que dice. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 8. Esta gente no quiere darse cuenta que desde tiempos antiguos ya existía el cielo, y también la tierra que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Versículos 5 y 7. Los burladores no logran entender dos aspectos decisivos. Primero, no comprenden la visión que tiene Dios del tiempo. La relación divina con el tiempo es radicalmente diferente de la nuestra. Dios nunca tiene prisa. Él se ocupa del gran conflicto de un modo que su amor, gracia y poder se revelen a todo el universo. Se preocupa por la seguridad del universo para siempre. 2. No entienden la paciencia de Dios ni su bondad llena de gracia al desear que toda la humanidad se salve. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Versículo 9. ¿Por qué espera Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no viene de una vez a poner fin a tanto dolor? ¿Te has preguntado por qué espera tanto a completar la tarea? Si nos ama, ¿por qué no vuelve pronto y acaba con todo este sufrimiento? ¿Cuántos niños más deben morir de hambre hasta que sea suficiente? ¿Cuántos desastres naturales más o guerras deben tener lugar antes de que diga se acabó? La demora del advenimiento no se debe a que Dios sea lento. Él no se retrasa en cumplir sus promesas. Tiene paciencia y aguanta. Su aguante no solo tiene que ver con la divina misericordia llena de gracia y con su paciente anhelo de salvar a toda la humanidad, también tiene que ver con su sufrimiento.
El pecado hace sufrir a Dios. El planeta rebelde causa tristeza a su corazón. Ha soportado el dolor del pecado durante milenios porque en su gran amor no quiere que una sola persona se pierda. Su corazón está roto por el pecado. Su capacidad de sufrir es directamente proporcional a su capacidad de amar. Su sufrimiento comenzó el día en que se inició el pecado y no terminará hasta que el pecado termine. Él es el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8, Nueva Versión Internacional. Cuando Jesús contempla día tras día el dolor y el sufrimiento en este mundo, su corazón se aflige. Isaías lo expresa acertadamente. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Isaías 63:9, Reina Valera del 95. Plantea el profeta Jeremías: ustedes los que van por el camino, deténganse a pensar si hay dolor como el mío, que tanto me hace sufrir. El Señor me mandó esta aflicción al encenderse su enojo. Lamentaciones 1:12. Cristo colgó de la cruz del Calvario, pagando el precio definitivo por los pecados de toda la humanidad, experimentando la ira completa de Dios contra el pecado, por usted y por mí. Como dice una escritora, la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Elena G. de White, La educación, página 238. La mayor motivación para desembarazarnos del pecado y la rebelión es que provoca dolor en aquel que tanto nos ama. En los últimos versículos, el apóstol centra el rayo láser de la verdad en su súplica final. Realiza un urgente y poderoso llamamiento a que estemos listos para la venida de nuestro Señor. El anciano apóstol sabe que le queda poco tiempo. Reconoce que ya no tendrá muchas oportunidades. Su llamado es directo y sincero. Resuena con seguridad el retorno del Señor. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con su ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Segunda de Pedro 3, 10 y 11. La urgente súplica de Pedro, bajo la brillante luz de la segunda venida de Cristo, es un llamado a la santidad. Dios tiene un problema, el problema del pecado. Este reina en el universo y reina en nuestros corazones. El asunto central del gran conflicto tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Es la influencia de la gracia mayor que el influjo del pecado? ¿Es el amor de Dios más poderoso que el egoísmo? ¿Habrá alguna vez un grupo de personas en este mundo que ame a Jesús más de lo que ama al pecado, cuyos corazones estén más concentrados en el cielo que en las cosas de este mundo, cuyas mentes se mantengan fijas en la eternidad y que lleven vidas de servicio totalmente consagradas, altruistas y piadosas? ¿Qué es lo que puede romper el dominio del pecado en nuestras vidas? ¿Qué puede transformarnos a la imagen divina? ¿Qué puede liberarnos de las cadenas del mal que nos ciega? ¿Qué puede sacarnos de las prisiones que tan frecuentemente nos atrapan? Solo hay una cosa que tenga el poder de hacerlo: la cruz del Calvario. ¿Por qué la cruz es el remedio para el problema del pecado? En la cruz vemos el amor en acción. En la cruz vemos al justo y divino Hijo de Dios sufriendo en su agonía y entregando su vida por nosotros. En la cruz, el divino Hijo de Dios asume la culpa, el peso, la carga, la vergüenza, la condenación de nuestro pecado. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Cuando realmente entendemos lo que hizo por nosotros en la cruz, estamos dispuestos a entregarle toda nuestra vida. Vivir para el mundo venidero. Recientemente mi esposa y yo estuvimos en un pueblecito de la parte sur del centro de Inglaterra. Grabado en piedra podía leerse este letrero: toda vida noble deja para siempre sus hilos entretejidos en la obra del mundo. ¿Tiene usted una vida que vivir? ¿Qué dejará atrás? ¿Cuál será su legado?
¿Qué entretejerá en la tela de este mundo? ¿Vivirá bajo la gozosa luz de la segunda venida de Cristo? ¿Saldrá con el corazón lleno de la esperanza de su retorno y con un compromiso nuevo a impactar a alguien para Cristo? Charles Studd comprendió la diferencia de existir con propósito. Había vivido totalmente dedicado al deporte, buscando la fama en el equipo inglés de cricket. En 1884, después de que su hermano George enfermara gravemente, Charles se sintió interpelado por la cuestión: ¿de qué valen toda la fama y los halagos cuando un ser humano se enfrenta con la eternidad? Tuvo que admitir que desde su conversión 6 años antes había permanecido en un estado de infelicidad y apostasía. Como resultado de la experiencia dijo: supe que el cricket no duraría, que los aplausos no durarían, que nada en este mundo duraría, y que solo valía la pena vivir para el mundo venidero. Charles Studd aceptó la invitación de Hudson Taylor y pasó 15 años como misionero en China, 6 años como pastor en la India y más de 20 años en el corazón de África, compartiendo a Cristo en pueblos africanos cuyos habitantes nunca habían oído el nombre de Cristo. El pastor Studd resumió el propósito de su vida en el conocido poema Only on Life, 'Twill Soon Be Past, solo una vida que pronto pasará. Cuando los brillos de este mundo me tienten con fuerza, cuando Satanás se anote una victoria, cuando el yo se abra paso, entonces ayúdame, Señor, a decir con gozo: solo una vida que pronto pasará, solo lo que hice por Cristo durará.